Hola, ¿cómo están? Bueno, saludamos a todos los que nos siguen por las redes sociales y a todos ustedes, muy buenos días. Ya nos saludamos, pero bueno, una vez más, y en este ámbito temporal en el cual Dios nos permite vivir en este tiempo, estamos anhelando de que Dios traiga una mayor medida de conocimiento y que nos permita a nosotros crecer en esa administración de esa gracia que nos fue concedida en su Hijo. Hoy el Señor me habló del ser espiritual. Tengo una comida que ustedes no conocen, dijo el Señor. Claro, Él estaba hablando de sí mismo. Claro, una comida que Dios llama la comida real. O sea, hay una comida que si vos comes, sistemáticamente vas a seguir teniendo hambre hasta que la muerte te alcance. Pero hay una comida que si comes, vas a ser trasladado a un ámbito donde ya no hay más hambre. Es una comida, es un pan que el que come de él nunca vuelve a tener hambre. Jesús estaba hablando del ser espiritual, y cuando hablamos del ser espiritual no estamos hablando de nosotros. No estamos hablando de nosotros queriendo ser espirituales, aunque eso lo incluye, forma parte. Porque la resolución del ser espiritual es que nos incluyó en él. Cuando Dios habla del ser espiritual, está hablando de su propio Hijo, que se expresa en forma corporativa, incluyéndonos a todos los que estamos en él. Y claro, no se expresa en forma de mensaje, sino en forma de persona. Todo lo que es mensaje opera como una especie de sombra. Así es como lo describen los apóstoles. Es una manera de señalar. Todos los milagros se expresaban o se describían en los evangelios como señales. Estaban señalando, estaban operando en un mundo de sombras, pero que señalaban al mundo real, a la persona real, a la habitación real. Debemos recuperar, por gracia divina, palabras que han sido desgastadas, malgastadas en el lenguaje humano. Debemos recuperar el significado que Dios le ha provisto a esas palabras, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de algo espiritual, estamos hablando de una persona, de un ser espiritual, que produce, que se expresa como un ámbito espiritual y eterno, todo lo que está en él. Él es el templo, Él es la casa. En Él habitamos, Él habita en nosotros. La realidad es que estamos revestidos de Él. Así que ese ser y todo lo que habita en Él expresa una configuración de vida. Expresa una forma de pensar. Claro, no es que nosotros portamos una mente que puede elegir actuar de forma natural o de forma espiritual. No. Los que estamos en Cristo, es algo en lo que venimos trabajando, la forma en que lo expresan los apóstoles, todos los que estamos en Cristo tenemos dos mentes. Portamos las dos naturalezas, el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre tiene una mente y es una mente natural. Y solo puede ver y desarrollarse en un ámbito natural. Pero todos los que fuimos trasladados al reino de la luz admirable, a Cristo,
portamos otra mente, que es la mente de Dios. Esta mente, como lo venimos diciendo, es la creadora de todo lo que existe. Todo lo que se llama creación fue creado por esa mente. Es la que llama lo que no es como si fuese. Está en nosotros. Así que no es que portamos una mente que elige de qué manera actuar, sino que cada mente actúa según la naturaleza a la que pertenece. La mente de Cristo actúa a la manera de Cristo, entiende a la manera de Cristo, ve a la manera de Cristo, ve lo que Dios ve y produce un obrar. Produce un obrar que no es nuestro, que es de Dios. Así es como Dios actúa. Nos permite actuar a la manera de Dios. No es nuestro obrar, es su obrar. Pero la mente natural actúa como lo que es. Un ser muerto, en oscuridad, en enemistad, vacío de todo aquello que Dios llama vida. La vida real. Dios mismo. Cristo en nosotros. Esto es importante, pues el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 13, dice esto: síganme. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi avance es en Cristo. Lo que Pablo está diciendo es: mi vida ya no es operativa para el mundo, ni el mundo es para mí. Yo morí al mundo y he nacido en una nueva creación. Así que todo lo que está en el mundo y lo que opera en la mente natural y en el hombre natural, para mí es basura, es pérdida. Yo lo he perdido todo, a fin de poder disfrutar, deleitarme y expresar esta realidad que está en Cristo Jesús. El supremo llamamiento de Dios. Y estaba diciendo: renuncio por completo a ser conocido por aquello que muchos pueden pensar como un logro personal. Un objetivo natural en mi vida. Porque todo lo que ustedes ven en mí, dice Pablo, olvídense, no lo hice yo. Fue la gracia de Cristo en mí. Y si algo hice yo, es de lo que tengo que arrepentirme. Porque todo lo que reproduce el hombre natural, desde la perspectiva de aquel que es la vida, es pecado. Todo lo que no procede de la fe en el Hijo, todo lo que no procede de la vida, es pecado. Podríamos definir qué es espiritual, ¿no? Claro, nosotros somos personas, los hijos de Dios, que nos identificamos como seres espirituales. Y bueno, de hecho, intentamos expresarnos como gente espiritual. Pero de la perspectiva de Dios, tenemos un vivo rechazo por aquello que Dios llama espiritual. En el fondo, nos resistimos a un gobierno que no es nuestro, que es de otra persona, ¿no? Que es el gobierno de Dios, que es lo único que Dios llama espiritual. La expresión de sí mismo en su Hijo, ¿no? Sé que lo que estoy diciendo suena raro, pero necesitamos recibir
entendimiento acerca de esta declaración. Por eso necesito que ustedes me acompañen y que me ayuden en esto, porque voy a hacerlos trabajar, incluso en la imaginación, esta mañana, si ustedes me permiten. Esto de expresarnos o sentirnos espiritual o percibirnos como agentes espirituales, hasta a veces se maneja como una ofensa cuando alguien puede insinuar que alguien no es espiritual. Pero cuando uno analiza la generalidad de lo que pasa en aquello que confesionalmente se define como la Iglesia de Cristo, hablar de cosas espirituales resulta agradable siempre y cuando eso que es espiritual viene a resolver problemas temporales. Problemas nuestros en la vida, en el ámbito temporal. Nos resulta agradable que aquello que es espiritual venga a hacerlo en mi vida. Eso es interesante. Nos gusta, por ejemplo, hablar de adorar en el Espíritu. Siempre y cuando eso movilice nuestras emociones y lo que uno ve en relación a eso que está ocurriendo parezca un avance o tenga tal vez resultados tangibles en cuanto a la expresión de lo que llamamos iglesia. Nos gusta aprender cosas espirituales siempre y cuando eso nos haga parecer frente a los demás más sabios. Yo quiero decir algo con respecto a esto y vuelvo a pedirles que me tengan paciencia, porque como muchos de ustedes soy un hombre anhelando su propia muerte. No estoy hablando de algo que hayamos alcanzado, ni que yo haya alcanzado de ninguna manera. Estoy intentando que el bisturí de Dios avance sobre nosotros. ¿Estamos realmente fascinados con aquello que llamamos palabra de Dios o aquello que llamamos profecía? Siempre y cuando esa profecía espiritual nos esté diciendo qué va a pasar con nuestra vida para mejorarla. Nos encantan los dones espirituales que puedan ser vistos, conocidos, que puedan aportar algo para sentirme tal vez útil o un poquito más espiritual. Pero en el fondo, y viendo un Dios que dice, si vas a hacer algo, si vos vas a comer de otra comida que no es Cristo, o vas a hacer ayuno sabiendo que el ayuno espiritual que Dios anhela de nosotros es no comer de otra comida que no sea el pan de vida, no procures que te vean. Lava tu cara, ¿no? De manera que el otro no pueda ver que estás ayunando, pero no de comida natural, de la verdadera comida. Y cuando des, hacelo de tal manera que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Pero entonces, lo que Dios llama espiritual empieza a ser bien difícil para el hombre natural. Porque se puede vivir 20 años de nuestra vida sin que nadie vea lo que estamos haciendo y lo valore. Que solamente sea visto por Dios cuando en definitiva el propósito del ayuno es no ser visto por los hombres. Solo ser visto por Dios. Tu Padre que te ve en lo secreto. Se necesita una obra del Espíritu para amar aquello que Dios llama espiritual. ¿No? Aquello que no viene a solucionar mis problemas temporales. Sí, la realidad es que nos gusta
cómo dichas cosas supuestamente vienen a solucionar nuestros problemas terrenales. Ahora, cuando vemos las Escrituras, la realidad de nuestra salvación no ocurre en la tierra. El propósito de Dios no se cumple en el mundo. No ocurre en este tiempo. Porque Dios no habita en tiempo y espacio. Dios habita en un ámbito eterno. El propósito eterno ocurre en Cristo, no ocurre en la tierra. No ocurre en Ciudadela, ni en una reunión. Ocurre en Cristo. No es en un determinado momento de la historia del hombre. Ocurre en la eternidad, en el presente eterno de Dios en Cristo. Eso no parece práctico para el ser humano, porque no resuelve mi realidad presente en este mundo. Yo tengo problema ahora, el gas lo tengo que pagar a fin de mes, ¿no? Claro, pareciera ser que la gran noticia de Dios para nosotros, aquello que Dios llama salvación eterna, no resulta pragmática para el hombre natural. Es que necesitamos recibir verdadera luz, verdadero entendimiento en esto. Cuando uno ve las Escrituras y la manera en que se desarrollan los apóstoles, ellos dedicaron los primeros 70 años de su vida en investigar un aspecto fundamental, esencial, que venían anunciando los profetas. Se dedicaron a investigar un fenómeno de la vida espiritual. Dios había dicho: les enviaré la salvación. Apenas el hombre cae en transgresión, apenas el hombre desobedece y es destituido de la gloria de Dios, Dios dice: les enviaré la salvación. Les voy a enviar un Salvador. Él va a ser herido en el calcañar, va a ser herido por sus rebeliones, pero le va a pisar la cabeza a la serpiente. Él va a vencer la muerte. Yo les voy a enviar la salvación. Todos los profetas estaban anunciando esta realidad y los apóstoles decían: tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Ellos dedicaron todo su entendimiento, todo su tiempo, toda su atención a aquellos que Dios llama la vida que estaba por manifestarse. Y no qué iba a pasar con nuestra salud, con nuestra economía, con las elecciones de octubre. No. Porque ellos sabían que toda nuestra vida, incluso el Imperio Romano, estaba resuelto en esa vida que iba a manifestarse. Venía la persona que es la eterna salvación. Era el fin de la muerte. Algo mayor que el templo estaba por manifestarse. Y ahí aparece Jesús en Mateo capítulo 12, verso 6, diciendo: uno mayor que el templo está aquí, refiriéndose a sí mismo. En Juan capítulo 2, verso 19, él dice: destruyan el templo y en 3 días yo lo voy a reedificar. Y la Escritura dice que estaba hablando de él.
Él estaba diciendo, miren, a partir de ahora no van a tener que ir ni a una montaña, ni a un edificio, ni a una ciudad, porque ahora yo soy la casa. Yo soy el templo. Yo soy el único lugar de encuentro con el Padre. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ya no hay un ritual de sacrificios. Ya no hay liturgias. Vino el verdadero templo, la verdadera casa. La casa espiritual, el ámbito espiritual y eterno, la eterna salvación, soy yo. Claro, ocurre en Él, no en la tierra, en Cristo. ¿No? La verdadera adoración, la verdadera relación, el verdadero conocimiento de Dios está en Él. Él le dijo a la mujer samaritana, llegó la hora, y la hora es esta, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre y en espíritu y en verdad. ¿Saben por qué el Padre no puede ser adorado de otra manera que no sea en el espíritu? Porque Él es espíritu. Porque Él es verdad. Así que yo soy eso. La hora es esta, porque yo soy lo único y todo lo que hace posible la adoración al Padre. Y todo lo que está en mí se convierte en esa sustancia, en un adorador, en espíritu y en verdad. Esta es la hora. La verdadera hora es una persona. No es 2023, es Cristo. ¿Lo ven? Así que ahora esa palabra que los apóstoles utilizan, que es proscunio, que es inclinarse en honra, en adoración, desaparece de las cartas apostólicas. Porque ya la adoración no es algo externo ni localizado, no es en un lugar. No es una liturgia, no es una montaña. Es una persona y es interna y dominante. Sí, es interna. Escuchen. Es lo que quiso decir Jesús cuando afirmó en Mateo 15, verso 8, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Había venido aquel que es la verdadera adoración. Entonces, el apóstol Pablo, hablando de esta adoración interna y dominante, expresada en una voluntad gobernante, que es la verdadera vida, dice a los romanos en el capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Escuchen, ahora nuestra vida en Cristo es un culto racional. Ahora la adoración es interna. Somos templo de su Espíritu. Habitamos en la casa y Él habita en nosotros. Y dice, todo lo que expresen, todo lo que digan, háganlo para la gloria de Dios. Ahí ocurre. Ahí ocurre. Y nos permite entender algo, y esto es bien importante, ya no hay pueblos enemigos, porque ahora la guerra es interna, la adoración es interna. Todo corre de manera interna y dominante. ¿No? Entonces yo les pregunto a ustedes,
¿Dónde está el viejo hombre y el nuevo hombre? Dentro nuestro. Es interno, ¿verdad? ¿Dónde está la vida y la muerte? En nosotros. ¿Dónde está la oscuridad y la luz? En nosotros. Es interno, ¿verdad? ¿Dónde está el enemigo y dónde está lo que Dios llama salvación? Dentro nuestro. O sea que la verdadera guerra contra la muerte, contra la carne, contra la oscuridad, ¿dónde se desarrolla? Dentro nuestro. Es una guerra para que aquello que es la muerte, que es la oscuridad, sea crucificado, sea muerto, para que sea expresado aquello que Dios llama, lo único que Dios llama, la eterna salvación en nosotros, y nosotros seamos cartas abiertas al mundo para que el mundo vea esa salvación que se está expresando, manifestando en nosotros. Sí lo vemos, ¿verdad? Y entonces puede venir esta pregunta. Y otra vez, y digo, recuerden, portamos dos mentes. La mente natural que dice, entonces si está todo hecho, no tenemos que hacer nada. ¿Cuántas veces respondí esta pregunta? Más o menos en estos últimos 3, 4 años, más de 1.000.000 de veces. Y sigue surgiendo, ¿verdad? Esto es lo que dice el hombre natural. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada. Esta es la respuesta que el Señor le da a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 1. Le dice, tú pues, hijo mío, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En qué debemos esforzarnos? ¿Y qué es la gracia? Es Dios mismo dándose a sí mismo mediante su Hijo, Cristo en nosotros. Es el regalo. En Él está todo el poder de la salvación que nos fue otorgada. Esfuérzate para que esa manifestación de la gracia, esa salvación sea expresada en tu vida. Para que te deleites, para que lo expreses, para que todo tu entorno esté visto dentro de esa salvación y el mundo lo vea y sea salvo por él. Los profetas, los salmistas, todos los hombres del Antiguo Testamento, escogidos por Dios, estaban diciendo, de Dios viene la salvación. Y uno ve todo el Antiguo Testamento y entiende claramente por qué Jesús decía, todas las Escrituras hablan de mí. O sea que todo el Antiguo Testamento está para dar testimonio de Cristo. Y los profetas y salmistas que funcionaban como sombras, ¿no?, de Cristo, ungidos como sombras del único ungido que es Cristo, decían, de Dios viene la salvación. ¿Y qué hace Pedro? Pedro escribe en su primera carta y dice en el capítulo 1, verso 10, dice esto, los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A nosotros. ¿Y qué hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Lo mismo que los apóstoles toman y dicen, en esto tenemos que investigar. La primera generación estaba sumergida en esta realidad. Inquirieron, indagaron diligentemente acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Cómo? Sí, en los profetas del Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo estaba en ellos. Sombra de lo que iba a venir.
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para ¿quién? Para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar, vivir, disfrutar los ángeles, destinadas a nosotros. La gracia, la salvación en Cristo Jesús. El Señor estaba diciendo: yo los voy a librar de todos sus males. Pero ¿cuáles son los males que el hombre natural percibe? No tengo trabajo, mi esposa no me hace caso, mi suegra se vino a vivir a casa. Pero el Señor dice: no, ese no es el mal. Yo le voy a decir cuál es el verdadero mal. El verdadero mal, como él describe en Jeremías 2:13, es: me dejaron a mí. ¿Recuerdan? El nuevo pacto es una persona. No se puede explicar. ¿Por qué es una persona? Es revelación. Es la revelación de esa persona y la revelación de nuestra relación con Él. Y ese pacto, dijimos, y Dios nos está hablando de esto, tiene límites y expectativas, ¿no? Y los límites y las fronteras de ese pacto es Cristo. Y así es como el Señor dice: en Él estaba la vida. La vida de Dios, la vida increada, ¿no es cierto? Porque Dios no nos dio una vida perdurable, nos dio vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios, que es una vida increada. No es algo que dure mucho, es la vida de Dios. Porque nos colocó en Él. Es mucho más que eso. Así que todo lo que está fuera de aquello que es la vida es muerte. Si está fuera de los límites, permanezcan en mí, dentro de los límites, porque fuera de mí nada podéis hacer. Solo hay muerte. Así que el mal es: me dejaron a mí. Fuente de agua viva. Y están queriendo beber de otras aguas que sistemáticamente vuelven a producir sed en ustedes. Son cisternas rotas que no retienen el agua. Ese es el mal. Pero el Señor dice: yo los libraré de todos sus males. Así que les envío aquello que es la salvación, el pan de vida, el agua de vida. Pero sistemáticamente el hombre natural va a estar diciendo así como: queremos un Dios espiritual, pero no queremos que nos saquen de Egipto. Lo que queremos es ver si mejoran las condiciones en Egipto. Queremos seguir comiendo cebolla. Nunca lo entendí. Consideramos que el precio de seguirle, de conocerle y lo que implica conocerle es demasiado caro. No queremos sufrir, no queremos la cruz. Si hubiera una opción en algún lugar donde yo pueda escuchar, donde pueda ir, donde pueda visitar, en donde yo pudiera obtener los beneficios de Cristo sin tener que pasar por la cruz, me anoto. Más o menos es algo así, ¿no? Por supuesto que lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque hay algo que el mundo está llamando iglesia, pero está carente de aquello que es la iglesia, que es Cristo en nosotros. Jesús dice a toda esa multitud que lo buscaba después de haber recibido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, lo encuentran del otro lado de la orilla y le dicen: te estábamos buscando. Y el Señor le dice:
Ustedes me buscan porque comieron y se saciaron. No sé cuántas veces les tengo que explicar. Lo que ustedes están buscando de mí es un pan natural. Ustedes comen y dentro de un rato van a volver a tener hambre, sistemáticamente, hasta que la muerte los alcance. No pueden entender. Escuchen, yo soy la salvación. Lo tienen que entender. Yo soy el pan real. Ustedes llaman pan a una sombra. Ese pan señala al verdadero pan de vida. Nosotros, cuando participamos de la cena, estamos comiendo de un pan. Un pan que, ¿qué hace? Refiere al verdadero pan de vida. Pero no es el pan de vida. Es una sombra, es una figura. Pero el que come de ese pan no vuelve a tener hambre. Y ahí el hombre natural, ¿qué hace? Eso es demasiado espiritual. Es ajeno a nuestros apetitos, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando es un Salvador que nos libere de la esclavitud del Imperio Romano. Es temporal. No estás entendiendo cuál es tu verdadero enemigo. En unos años te vas a morir. Y Él vino a librarnos de la muerte eterna, de una condición imposible de solucionar para el hombre. Vino la salvación, la verdadera salvación. Hoy en este tiempo se le dice espiritual a cualquier cosa, ¿no? Algunos, ahora que llega tanta información por las redes sociales, la vez pasada veía cosas, yo digo hace rato que están diciendo cosas así como hay dietas de comidas naturales que mejoran nuestra espiritualidad. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 13. Los alimentos son para el estómago, dice, y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Tiene fecha de vencimiento. No puede hacer nada por nuestro espíritu. Nada de todas esas cosas son espirituales. Lo que está en el espíritu es eterno. Pero el deseo del hombre es espiritualizar lo que está en la tierra. Es un absurdo. Eso no puede ocurrir. Tiene otra sustancia. Pero insistimos en que hay cosas que producen en nosotros determinadas emociones o tal vez alguna sensación de tranquilidad y las abrazamos, ¿no? Y decimos, esto me hizo bien. Pero hay que identificar la sustancia. Nada de eso es espiritual. ¿Qué es a lo que Dios llama espiritual? Y eso para nosotros es fundamental. La diferencia que hay entre lo que es espiritual y lo que es sobrenatural, ¿verdad? Esto lo hemos explicado. Lo espiritual es eterno, lo natural es temporal. Cuando lo eterno toca lo temporal, lo natural, se produce algo que está por encima de lo natural, algo sobrenatural. Pero no es eterno, tiene fecha de vencimiento. No importa el milagro que recibas en este mundo, te vas a morir. Si Dios te resucita de los muertos, te vas a volver a morir. Porque todo lo que opera
de manera sobrenatural persiste, permanece en el ámbito natural. Tiene fecha de vencimiento. Todo lo que ocurre sobrenaturalmente, el poder de Dios operando sobre nuestras vidas terrenales, naturales, tienen un solo objetivo: trasladarnos a aquello único que es eterno, la vida, la salvación, que es Cristo. Pero insistimos en querer que Dios mejore nuestra vida terrenal. ¿Y cuál es uno de los peligros de lo sobrenatural? Bueno, aferrarnos a la vida temporal. Aferrarnos a las metas terrenales. Si lo sobrenatural no nos lleva a lo eterno, nos aferra a lo natural. Y otro peligro es que no nos permite identificar la fuente. Que no me conduzca a Él. Eso es necesario entender que lo eterno, lo espiritual procede de Él. Y todo lo que implica la vida y la piedad está añadido a Él. Todo nos fue concedido en Él. Y nos da la capacidad de ser administradores de esa gracia, de esa plenitud de la cual Dios nos hizo parte. Muchas veces, el hombre natural suele creer que lo real es aquello que uno puede tocar, gustar, ¿no? O probar, pero no es así. Como Dios lo ve, Dios dice, eso no es lo real. Dios es espíritu. Lo real habita en su ámbito. Y fuimos creados para ese ámbito. Para habitar eternidad. Fuimos creados en Él, por Él y para Él. Dios es nuestro ámbito. Fuimos creados para Él. Y Dios está diciendo todo el tiempo, amados, recuerden, todo lo que está en el ámbito natural es sombra de lo eterno. Para Dios y para la iglesia, lo que ocurre en el ámbito natural es evidencia, pero como sombra de lo eterno. No es que no ocurre, sí lo estamos viendo, está ocurriendo, es evidencia, pero es sombra de lo eterno. Necesitamos poder identificar la sustancia, por eso necesitamos saber qué es espiritual, qué es lo que Dios llama espiritual. Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo era chico jugaba con soldaditos de plástico. Hoy los chicos no tienen ni idea qué es eso, ¿no? Aunque la mayoría de los chicos de hoy tienen una idea por Toy Story, ¿no? Que aparecen los soldaditos ahí. Cuando nosotros jugábamos en nuestro dormitorio o con nuestros amigos del barrio, con soldaditos, creábamos un mundo imaginario. Ahora yo les pido que ustedes utilicen su imaginación. Imaginen que ese mundo imaginario de soldaditos de plástico que están ahí, de alguna manera yo quiero revelarme a ellos y decirles que hay un mundo real. Porque el mundo que ellos tienen no es real, es de plástico. Ellos están viviendo una realidad infinitamente menos real. Ahora, yo quiero decirles que hay un mundo real. Quiero manifestarme a ellos. Entonces, ¿qué hago? Agarro 2 pedazos de plástico azules y los divido, ¿no? Hago como un mar de plástico y los divido. Para mí es algo muy sencillo hacerlo, pero para ellos es un milagro increíble. Se dividió el mar. Ahora, imagínense en que eventualmente yo me transformo en un soldadito de plástico y voy a su mundo.
Y empiezo a hablarles de que hay un mundo real, de carne y sangre, un mundo humano, que es un mundo real. Y empiezo a hablarles del lenguaje humano. Claro, para ellos les resulta impráctico porque no resuelve su realidad. Ellos ven un mundo de plástico. Yo quiero traerlos de nuevo a su hogar. Los quiero traer al mundo real. Quiero que ellos experimenten la vida. Pero es impráctico para su mundo de plástico. Claro, son cosas que no tienen sentido en el mundo de plástico, pero que trascienden completamente la realidad de su pequeño mundo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si esos hombrecitos de plástico trataran de aplicar las palabras que yo utilizo en mi mundo real en su mundo de plástico? ¿Qué pasaría? Cuando yo digo río, por ejemplo, ellos dirían, sí, nosotros sabemos qué es el río, y señalan un pedazo de plástico azul. ¿Sí me entienden lo que digo? Y yo les digo, no. Eso señala al río, pero no es el río. ¿Qué pasaría si yo les digo, quiero llevarlos a mi hogar? Ellos señalarían una casita de plástico. Porque mis palabras en su mundo señalan una sombra. Es un ejemplo, una figura del mundo real. ¿Se entiende o no? Para mí es una verdadera desgracia porque esencialmente yo soy quien realmente conoce el mundo real. Para ellos es muy difícil dimensionar porque no conocen otra cosa. Cuando Jesús caminaba entre los hombres, Él era la imagen de la sustancia espiritual. Él era la imagen del Dios invisible. Toda la sustancia eterna del Espíritu estaba en Él. Él venía a llevarnos al mundo real. Y nosotros tomamos sus palabras y decíamos, sí, ya sé de lo que estás hablando. Y Él decía, no entienden. No tienen idea de lo que estoy hablando. Yo estoy hablando del mundo real. Estoy hablando del mundo espiritual. Es para lo que ustedes fueron creados. Y ahora fíjense. Él hace esto. Él dice, yo no estoy hablando de cómo utilizar la vida o el lenguaje espiritual para mejorar su vida de plástico. No, yo quiero trasladarlos a la vida real. No, pero si no resuelve mi problema de plástico, ¿no? Jesús era el hombre celestial que estaba habitando en un terreno enemigo de gente muerta. Era como estar con sepulcros. Es decir, ustedes son sepulcros, decía el Señor. Y ahora yo vengo a resucitarlos porque yo soy la resurrección y la vida. Y ellos decían, no. Mira, si yo lo que quiero es que vos mejores mi sepulcro, si podés pasarle brillo a nuestras placas de bronce,
Si podés maquillar un muerto, yo creo que hay gente que... Juanita se dedicaba a eso en un tiempo, ¿no? Arreglaba los muertos del cajón, ¿no? Los maquillaba, los cambiaba. Claro, frente a su mundo de muertos, se ve más prolijito. Pero no atiende el verdadero problema. Sigue muerto. Jesús decía, yo vengo a resucitarlos. Y ellos decían, no resuelve nuestro problema. Yo quiero que ponga flores en mi florero de mi sepulcro. Que limpies la foto. No vino a atender situaciones temporales. Cuando la vida eterna, la verdadera vida, lo que Dios llama vida, es manifestado en nosotros, afecta el mundo natural. Pero la finalidad del Evangelio es trasladarlos a la verdadera vida, al verdadero reino, al ámbito para el cual nosotros fuimos creados. Ahora, si pudiéramos ver que lo que Dios llama espíritu en realidad es lo que Dios llama realidad. Que todas las palabras y todos los milagros de Jesús estaban señalando, testificaban acerca de esta realidad eterna. Y aquí viene el punto. Jesús se presenta a una boda y hace un milagro. El milagro es para testificar acerca de la hora verdadera. ¿Quién es la hora verdadera? Cristo. Es como si hubiese dicho, mi hora no ha venido, mi hora, pero voy a darles una señal, un cuadro, una figura de lo que viene. ¿Con qué se quedó la gente? Con el vino. ¡Qué buen vino! ¿Cómo dejaron el mejor vino para el final? No pudo ver lo eterno. No pudo ver aquel motivo por el cual Jesús había hecho el milagro. Que sepan que la hora viene. Y la hora es Él. La hora es esta. Porque yo estoy acá. Luego habló de que iba a levantar un templo en 3 días. Y todos decían, si esto llevó no sé cuánta cantidad de años, vos lo vas a hacer en 3 días. Porque lo que el lenguaje del mundo real de Jesús no era la información que manejaban en el mundo natural, en el mundo de plástico. Cuando habla con Nicodemo, le dice en Juan 3:3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué dijo Nicodemo en su mundo de plástico? ¿Cómo puede volver alguien siendo grande de nuevo a la panza de su madre? No entiende. Ese acto es la sombra, lo que señala. El Señor lo invita a Nicodemo a recibir un nuevo género de vida y él solo puede repetir lo que entiende en su mundo de plástico. Y Juan el Bautista dice acerca de esto que estaba pasando con Nicodemo, él dice esto, miren, en Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, ¿dónde? En su ámbito eterno, de eso testifica. Jesús estaba testificando de su verdadera vida, de su verdadero mundo.
Está hablando el idioma del cielo. ¿Pero cómo termina? Pero nadie recibe su testimonio. En el siguiente capítulo, el Señor habla con la mujer samaritana y que le dice que Él tenía un agua de vida para darle. Que el agua que estaba en el mundo era una sombra, señalaba la verdadera agua. Que ese pedacito de plástico azul que significaba o señalaba lo que era la verdadera agua, el agua del cielo, era Él. Y que si ella tomaba de esa agua, no iba a volver a tener sed jamás. ¿Cuál es la respuesta de la mujer? Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua de vida? Cuando Jesús empieza a explicar acerca de la verdadera adoración, dice Dios es espíritu. Escuchen, no hay adoración a menos que nazcan del espíritu. No hay vida si no nacen del espíritu. Aquí llamamos espiritual. Los discípulos regresan con la comida y el Señor les dice: yo tengo para comer una comida que ustedes no conocen. Si comen de esta comida van a ser trasladados a la vida real. El mundo natural es sombra de la vida real. Es necesario que el velo sea quitado. Si comen de este pan, el velo se quitará y van a ver la vida real. Jesús nunca intentó espiritualizar la tierra. No se puede. Lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu y vida. Es eterno. Porta la realidad. Así que los apóstoles ni el Señor nunca van a ver ustedes a los apóstoles diciendo: si la tierra que pisemos es tierra santa, eso, y bajo mis pies. ¿Qué? No, amado. Eso era figura de la verdadera habitación, de la verdadera casa, de la verdadera vida en la que íbamos a habitar. Cristo, Dios, la verdadera casa espiritual. No podemos espiritualizar la tierra, era sombra, es de plástico. Cuando vamos a Cristo somos trasladados a la verdadera vida. El Señor no vino a establecer su reino a la tierra. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Lo que hacemos es expresar el reino del cielo en esta tierra. Pero no se establece en esta tierra, no ocurre en un mundo de plástico, ocurre en el mundo real de Dios. Ocurre en Él. Y el milagro es cómo expresamos el verdadero y real mundo de vida eterna al ámbito temporal. Como extranjeros, peregrinos, embajadores en este mundo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No vino a hacer habitación en la tierra. No. Si yo voy al mundo de soldaditos, no me quedo ahí, no habito ahí. No, voy para decirle: los quiero traer. Quiero que ustedes conozcan la vida. El Señor dijo en Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo
que dijo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. ¿Saben qué dijo el Señor de esto? En el verso 30, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Jesús no necesitaba una voz para entender. Su relación con el Padre era una realidad dominante, interna, dominante. Es lo que quería que nosotros conozcamos esa realidad. Si nosotros entendemos esto, que Él es el ámbito espiritual, que fuimos incluidos en Él, que somos uno en Él, entonces se explican muchas cosas, se resuelven muchos interrogantes. Como por ejemplo, la iglesia no es algo que se parece a Cristo. No. No es un soldadito que se parece a Cristo. Es Cristo. Estamos viviendo una vida que no es nuestra. No es de plástico. Es su vida. Es su vida en nosotros. La vida real. No es nuestro obrar. Es su obrar. Estamos en la vida real. Entonces no tengo que hacer nada. 1.000.001. Esfuérzate en la gracia. Que la vida real sea vista. Nada ocurre por nuestra buena voluntad, solo por su buena voluntad. Es la vida real. No yo, sino Cristo. No es nuestro ADN, es su ADN. La vida increada, eterna de Dios, expresándose, viviendo, dándose a conocer en nosotros. Olvídense, no vino a mejorar nuestra vida de plástico. Vino a trasladarnos a su vida, a la vida para la que fuimos creados. Amén. Se expresa, vive, da fruto, transforma todo lo que toca y hace que todo lo que implica el mundo al que fuimos trasladados se vea salvado. Es un ámbito donde todo se expresa en forma de disfrute, de deleite. Sí. En el mundo hay tristezas, pero nosotros que habitamos otra realidad, mientras estamos en el mundo, estamos tristes, mas siempre gozosos. Porque hay una realidad interna y dominante en medio de unas circunstancias de un mundo de plástico. La vida real. Por gracia divina necesitamos que el velo sea quitado, definitivamente ver al Cristo revelado, vivir la vida del Espíritu. Amén. Amados, muchas gracias. Es todo lo que tengo para decir de parte del Señor hoy. Fue muy vivificante para mí. Les mandamos un abrazo. Que el Señor lo logre en cada uno de nosotros. Y nos encontramos en el próximo encuentro.